Un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestra emisora y redes sociales. Busco en ti, radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles. ¿Miércoles? Bueno, que estoy pendiente de Carolina, a ver si está en la jugada, pero sí, parece que sí. Hoy es miércoles 2 de junio del 2021. Bueno, continuando con nuestra programación habitual, pues tenemos el privilegio nuevamente de contar con la presencia de Carolina Cerecero de la Ciudad de México. Y bueno, nuestro tema, vivencias con propósito. Y el tema realmente que se trae en el día de hoy es yo creo que, a ver, Carolina, yo creo que podría decir que todos pasamos por esa situación. Y es más, no podemos decir que todos pasamos por esa situación. Aún muchos de nosotros estamos viviendo esa situación. ¿Por qué? Porque realmente nos hemos enfocado en lo que realmente tenemos. Nos hemos enfocado en eso y realmente eso, en ese aspecto, no es como lo más conveniente para nuestra vida, para nuestra estadía aquí en la Tierra. Vinimos con funciones muy especiales, funciones muy buenas, vinimos con propósitos de vida, vinimos con muchos ánimos, fuimos puestos aquí con ánimos de realmente restaurar. Y si nosotros no estamos restaurados, nosotros no somos restaurados, yo me pregunto, ¿cómo hacemos esa función? ¿Cómo realizamos esa función? Esa es realmente la introducción del tema, de nuestro tema de hoy, que es heridas de infancia. Un tema buenísimo y yo creo que muchos nos hacemos a ese lado, nos compenetramos con ese tema, porque como dije anteriormente, aún seguimos ahí, en cualquiera de las situaciones, seguimos ahí. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a Carolina, que ella ya está que se habla, yo sé eso, porque ella me empieza a hacer muequitas allá, que cuándo, que para qué. Entonces vamos a ver que Carolina de la entrada. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Jorge, buenos días. Buen miércoles, que se me hace que el que está enamorado eres tú. Bien, aquí con un tema súper interesante. La verdad es que, como dices, yo creo que, si no todos, yo creo que una enorme mayoría nos vamos a sentir de repente identificados y de repente no tanto, porque yo creo que las heridas de infancia es algo que yo siento que inicias un proceso por una cosa del presente y bueno, de repente terminas yéndote a la infancia, ¿no? O y dices, Dios, resulta que esto no es de mi presente, no es un conflicto de mi presente, sino es de mi infancia, de mi niño y no lo tienes identificado. Yo creo que cuando vamos a terapia, los que hemos ido a terapia, terminamos tratando a nuestro niño, ¿no? Y luego es bien curioso porque dices, ¿qué tiene que ver mi niño con mi relación de pareja? ¿Qué tiene que ver mi niño con mi rol de madre, de padre? Y resulta que tiene todo que ver. Pero bueno, para adentrarnos un poquito en este tema, pues yo creo que primero tenemos que identificar qué son las heridas de infancia. Porque de repente decimos heridas de infancia, ay, pues es que cuando mi mamá me pegó o yo me acuerdo que un día me sacó del pelo debajo de la cama y en realidad ni siquiera es tanto eso. En realidad una herida se considera una herida de infancia con aquello o aquella cicatriz, por así decirlo, que nos impide llevar una relación interpersonal de una manera sana. A veces tenemos cositas muy marcadas que ni siquiera en muchos de los puntos son golpes, ¿no? Sino son actitudes, sí, claro, golpes, pero uno da por sentado que son puros golpes y golpes las heridas de la infancia, cuando en realidad a lo mejor solo fue una palabra la que te dejó marcada y la tienes bien presente, ¿no? Entonces, son esas clases de cosas que te impiden llevar una vida sana, tu presente sano, tus relaciones interpersonales, tus relaciones como pareja, como amiga, como mamá. Hay algo ahí que no está funcionando, que no te hace sentirte pleno, ¿no? Y entonces esa es una herida de infancia, que realmente se catalogan como 5, como tú decías antes de estar en el programa, son 5. ¿No las quieres mencionar, Jorge? Bueno, pero mira, antes de que entremos un poquito en el tema, Carolina, yo creo que vamos a dedicar aquí como un tiempito de confesiones. Dime Uh-huh. para ti, ¿cuál ha sido esa herida
que, a ver, yo sé que tenemos, pero yo creo que siempre hay una que es la que más se nos dificulta, la que más nos da, la que Ujú. no nos permite avanzar, la que no nos permite verme quién soy yo realmente, porque hay algo que me está tapando, hay una barrera al frente mío y esas barreras por lo general son esas heridas de infancia. ¿Cuál crees tú que es la herida más grande, la que tú dijiste, yo esta fue por la que tuve más que luchar? Porque yo sé que en un momento determinado, digamos a la edad que tú tienes, a la edad que yo tengo, todavía recordamos esas heridas, pero ya no las vivimos como se vivía anteriormente. ¿Cuál crees tú que es la más dura, que fue la más dura de vencer? Bueno, la mía yo la tengo más que identificada porque yo pasé por muchos procesos, obviamente, y entre ellos fue la terapia y la mía es la herida de abandono. Definitivamente esa es la más marcada. Y de hecho, te voy a ser honesta, ¿eh? El hecho de que digas, traté mi herida de abandono no significa que desaparezca. Porque luego mucha gente dice, no, pues yo fui en terapia 1 año, 2 años y ya se acabó. No, tu herida de abandono es algo que te va a acompañar el resto de tu vida. ¿Qué pasa? Que te puede acompañar ya como una cicatriz de abandono. No sé si me estoy como explicando un poco. Una cosa es la herida de abandono y otra cosa es tu cicatriz de abandono. ¿Cómo? Bueno, porque es algo como dices que ya sanó, que aprendiste a vivir con él y va a estar ahí el resto de tu vida. Va a estar esa marca de que tuviste un abandono o de que así lo interpretaste, porque también como niños, que eso también tenemos que dejarlo claro, a veces no es que haya sido así, pero como niño le diste esa interpretación y al darle esa interpretación como niño, entonces generó una herida porque fue tu interpretación. Y cuán importante es la interpretación de adulto, de niño, luego por eso decimos, habla mucho con tus hijos, porque a lo mejor la interpretación que él está teniendo es errónea. Pero si tú no le estás dando las herramientas o explicando el porqué de tus decisiones, pues él va a seguir con esa interpretación errónea que le va a generar una herida. La mía, sin duda, fue la del abandono, ahora es cicatriz y sin embargo, de repente hay cosas que muy conscientemente digo, oye, esto no es así, me la está jugando la cicatriz, ¿no? Me la está jugando la cicatriz, esto, vamos a modificar tu interpretación porque estás interpretándolo como la niña, no como la mujer, ¿no? ¿Y cuál es la tuya, Jorge? Yo creo que, yo creo que la que más, hoy es más, yo como te digo, o sea, todavía sigue estando ahí, aunque no la recuerdo realmente como la vivía hace mucho tiempo. Yo creo que esas heridas de infancia, como que, a ver, en la infancia nosotros no sabemos que es algo que nos va a afectar, porque lo vivimos normalmente como realmente cualquier persona lo vive. Yo creo que, bueno, tú estás hablando del abandono y yo creo que estoy hablando también de lo mismo. Estoy hablando de yo más que todo como en este momento lo entiendo como más que abandono, lo entiendo como esa falta de paternidad. Esa falta de paternidad yo creo que dejó muchas secuelas. ¿Por qué? Porque en un momento determinado tú empiezas, y cuando estamos hablando de un momento determinado, es cuando tú ya tienes un raciocinio, como que tú ya piensas, tú ya ves a tu alrededor. Estás viendo que realmente los papás como que están con sus hijos, que bueno, el papá habla con su hijo, que el hijo realmente tiene la confianza de ir a preguntarle algo a su padre. Y lo digo porque lo he visto con mis hijos realmente. Ellos tienen en el momento la confianza de venir y preguntarme, decirle, mire, me pasa esto, o cómo lo puedo hacer, o realmente, aunque ellos me dicen de pronto, ustedes han cometido errores, pero ya ese caminar les da mucha área para que ustedes den una respuesta correcta. Entonces yo digo, qué bueno realmente que nosotros hubiésemos tenido esa oportunidad de al menos contar con esa figura paternal, porque el hecho de contar con la figura paternal significa mucho en la vida de una persona, tanto de un hombre como de una mujer. ¿Por qué? Porque es que, y llegamos a ese punto donde los padres, el papá o la mamá dice, yo puedo criar a mi hijo yo solo, yo sola,
yo puedo hacer de padre y de madre y no necesito un hombre o una mujer para criar a mi hijo, lo cual es totalmente erróneo. El hecho de que una mujer diga yo voy a criar a mi hijo como padre o como madre, nunca lo va a hacer, nunca lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el padre tiene sus situaciones, sus cosas para aportar tanto en el hogar, tanto en su pareja, como a sus hijos. Lo más importante que tiene que sembrar el papá es esa paternidad, esa paternidad. Y yo creo que en un punto determinado, cuando yo estaba empezando en los caminos, a caminar en esos caminos de Jesucristo, valga la redundancia, y realmente me enseñaron a que no es tanto llamar al Dios como un Dios, como siempre lo llamamos nosotros, sino que realmente dioses son todos los que existen alrededor, los que nosotros ponemos a una altura determinada para un Dios. Pero me enseñaron a llamarlo Padre, que yo debería decir Padre. Y a mí me costó bastante porque yo nunca en mi vida había dicho papá. Y todavía como que esa palabra es grande para mí, es una palabra como que son 5 letras nada más, pero es como tan grande el significado que yo digo, yo me perdí de estudiar todo ese significado, me perdí de entender un montón de situaciones. Me perdí realmente de que todas esas incongruencias que pasan en mi vida, todas esas inexactitudes que nosotros cometemos, todos esos errores realmente los seguimos cometiendo. ¿Por qué? Porque realmente faltó esa persona que nos estuviera guiando. Ahora en otras personas dice, bueno, es que hay muchas personas que se criaron sin su padre. Sí lo hicieron, exacto, pero ese hueco, ese vacío queda allí. Y realmente nosotros en un momento determinado, cuando estamos criando a nuestros hijos, yo creo que cometemos una clase de esos mismos errores. ¿Por qué? Porque nosotros no tuvimos esa figura. Nosotros no sabemos cómo actuar ante los hijos. Nosotros no sabemos qué decirle a los hijos. En ocasiones determinadas, yo creo que nos es muy difícil decirle a un hijo, yo te amo, porque es que nosotros no escuchamos, o sea, yo no escuché esa palabra de parte del papá. De parte de la mamá sí se escuchó, pero de parte del papá también, eso es parte de una siembra realmente. Yo creo que nosotros en nuestra mente tenemos como dos especies de materos, no sé cómo tú lo llamas en México, donde siembran las matas o flores, Macetas. macetas. Entonces, yo creo que nosotros tenemos dos macetas aquí en nuestra cabeza, una para el papá y otra para la mamá. La mamá nos regaña y el papá nos saca a un ladito, el papá nos regaña y la mamá la que nos saca al otro lado. Entonces, siempre hay un balance, siempre hay un balance. Y yo creo que yo lo que extraño mucho es de pronto ese balance, ese balance. Y ni modo de decir, yo decía en ocasiones, bueno, es que yo estoy donde estoy, gracias a Dios me cría y no necesito un papá. Pero yo siento ese vacío todavía. Ese vacío existe. Y que es difícil de llenarlo, es bien difícil de llenarlo. Yo creo que el único que puede llenar esa parte, ese vacío, es esa parte espiritual. Es esa paternidad que yo adquirí por parte de ese Dios el que yo creo. Y yo creo que él fue el que me sacó de esa orfandad. Y eso es algo muy bonito porque nosotros nunca escuchamos esa palabra orfandad. Y orfandad la vemos solamente cuando, bueno, yo me crié sin papá y sin mamá, pero la orfandad realmente es perder a esa persona que es la guía tuya, que es la que te oriente, que es la que te saca de esos embrollos, sino que tú metes. ¿Por qué? Falta de conocimiento, falta de guía. Pero bueno, eso es lo más importante. Esa es una de yo te diría, Carolina, que esa es la herida realmente como que todavía yo creo que salta por los poros y estamos en ese proceso realmente ya de no vivirlo tan a fondo, pero yo creo que ya es uno con los hijos tratar de decir lo que yo no tuve, lo que yo no recibí, lo que yo he aprendido hasta este momento es lo que voy a transmitir. Lo voy a transmitir de una forma no muy completa. ¿Por qué? Porque esto, digamos, me ha tocado aprenderlo sobre la marcha. Me ha tocado aprenderlo, digamos, sobre charlas, sobre temas que se están hablando, sobre libros que hemos tenido que leer para poder educar de una forma correcta a nuestros hijos. Yo creo que nuestros hijos o mis hijos en este caso, ellos han recibido esa educación, pero yo diría que a medias. ¿Por qué? Porque realmente si estamos hablando como de un nivel de aprendizaje, yo estuve solamente en un nivel de primaria en ese aspecto. Entonces, ese nivel de universidad nos sigue faltando para nosotros llegar como tenemos que llegar y poder graduarnos así como padres. Totalmente, Jorge. Mira, yo creo
yo creo que, como decías, el, el hecho de yo especificaste súper padre lo de tenemos dos macetas y una no va a llenar la otra. Así de sencillo, por más, y que mira que de repente el papel de una jefa de familia es muy grande, porque yo no digo que no, híjole, hacen trabajo doble, pero el trabajo emocional realmente no puede sustituir uno con el otro. Y mira que ahora que yo veo a mis hijos con un papá tan presente, gracias a Dios, como el que tienen, digo, cuán importante es de verdad el papel, el rol de padre con sus hijos. De repente yo veo a mi marido con su hija, sobre todo, ¿no? Y ay, pues la princesa, la protección, el que mi hija se cae, y papi, ¿no? Y papá ahí está. Y entonces de repente analizo y digo, bueno, mi abuelo fue mi papá, totalmente, pero seguía siendo mi abuelo, o sea, estaba el macetero a medio llenar, y no digo porque su papel fue de verdad y es y seguirá siendo increíble, pero yo sabía que no era papá, era mi abuelo, no era papá. Entonces, como dices, es un vacío de repente y que yo creo que sí, la fe te va a ayudar muchísimo, y como dices la palabra papá, de repente dices papá y hasta raro sientes, ¿no? Pero creo que como en todo pasado, no es que se te vaya a olvidar o no es que, ya, ya traté mi herida y entonces ahora soy una mujer nueva. Claro que no, porque tu herida, tus heridas son parte de tu personalidad. Y a lo mejor mucha gente dice, oye, es que no sé cómo se diga ya, pero eres muy recia, ¿no? Eres muy tajante, eres muy firme, Y entonces, y mucha gente dice, no, hombre, es que ella es muy recia. Sí, pero tú no sabes lo que hay detrás de esa persona recia. A lo mejor tuvo que ser recia con ella para no doblarse. Es que eres muy blandengue, eres muy inestable, indecisa, eres muy insegura. Tú no sabes la herida que esa persona lleve para entonces llegar a eso. Y la herida de abandono, fíjate que yo creo que la herida de abandono es de las más marcadas por mucha gente, ¿eh? ¿Y por qué te lo digo? Porque hay gente que puede decir, ¿sabes qué? Es que mi mamá y mi papá sí estuvieron todo el santo día conmigo en casa y aún así yo tengo la herida de abandono. Pues te digo, la interpretación de repente tiene todo que ver con los niños y pues realmente los niños interpretan a veces como uno, porque uno dice, ay, no, yo por ser adulto interpreto. No, a veces interpretas como se te pega la gana. Por muchas teorías que tengas, las guardas en el bolso del pantalón e interpretas la que quieres, porque te la juega. Entonces, realmente como niño, pues mucho más, y las herramientas que ya como adultos se supone que tenemos, pues como niño mucho más interpreta. ¿Qué pasa? Que a veces estamos en casa, pero no les damos tiempo de calidad a los niños. Que a veces estamos en casa como zombies, sin importarnos lo que realmente los niños nos están demandando, ¿no? O sin, por ejemplo, sentarte y decir, ¿sabes qué, mi amor? No puedo porque tengo esto que hacer, pero ¿qué te parece si me ayudas y en cuanto terminemos lo hacemos? Algo tan sencillo. Y ahí empieza una herida de abandono, que realmente la herida de abandono, dices, oye, ¿y cómo le evito como papá? Porque digo, yo ya tengo, ¿no? Tú, Jorge, ya la tienes, pero decías, y si ya la tengo, ¿cómo, cómo puedo evitar transmitirla? Porque una herida sangra y una herida mancha, y mancha a los de tu alrededor, te guste o no te guste, si no la trabajas y la conviertes en cicatriz, va a dejar manchas en tu alrededor. Entonces dices, ¿cómo puedo evitarla? Primero que nada, identificando cuál es tu herida, haciéndola consciente y trabajándola. ¿Qué manera de trabajarla? Yo creo que un gran signo de la herida de abandono es justamente lo que tratábamos, el miedo a la soledad. Y también hay otro método súper curioso, que es el donde tú te alejas, donde tú rechazas, donde tú dejas.
donde tú abandonas como método de protección. Y dices, oye, ¿cómo? Si tengo miedo a la soledad, yo abandono. Pues es que de que abandono a que me abandonen, pues mejor abandono. Como método, o sea, fíjate cómo funciona la mente. No, de que a mí me dejen, a yo dejar, mejor yo dejo. Porque no quieres volver a pasar ese dolor tan grande que pasaste por muchos años cuando niña con ese sentimiento de abandono o de ¿cómo se llama? De no haber estado con mamá, con papá o de que alguna de las macetas estaba vacía, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces? Primero, yo lo he dicho infinidad de veces y a lo mejor lo he dicho porque, pues como se dice, este tema, ¿no? Es vivencias con propósito. Y lo he dicho porque a mí me funcionó con mi herida. Pero el tiempo de calidad es uno de los consejos que te da psicológicamente hablando con tu herida de abandono. El tiempo de calidad contigo. El disfrutar tus momentos contigo de soledad. Y entonces eso, eso va haciendo que cuando tú estás trabajando eso, vas a dar tiempo de calidad a tus hijos. Y el tiempo de calidad va a hacer que no haya un abandono. No sé qué opinas, Jorge. Me, está- No te escuché. ahora, me estabas preguntando de mencionar las 5 heridas, que bueno, decimos que son 5 heridas, pero yo creo que son muchas más que 5 heridas. Yo creo que de todas esas heridas que nosotros mantenemos como seres humanos, yo creo que sumarizaron y sacaron esas 5. Pero realmente, como decías, y yo estoy totalmente de acuerdo, decías, esas 5 heridas, realmente yo creo que la principal es el abandono. Porque yo creo que ahí en esas donde se centran y alrededor de esas giran las demás. ¿Por qué? Porque realmente pues nosotros como seres humanos, primero que todo, no fuimos hechos para ser abandonados. Desde un comienzo fuimos creados por un hombre y por una mujer. Esa fue la base fundamental, el hombre y la mujer. Entonces desde ahí realmente, ahí ya se implantaron todos esos genes, tanto el paterno como el materno. Y nosotros en el momento del nacimiento, ya saber que es una sola persona la que nos recibe, que es la mamá realmente, en ocasiones está el papá, en ocasiones no está el papá, yo creo que desde ahí ya empieza esa falta de balance. Y esa falta de balance pues tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque de pronto en la forma como piensa el hombre y como piensa la mujer, yo creo que ahí es la parte fundamental, es el inicio realmente de lo que es esa orfandad en la que nosotros vivimos. Tiene que ver mucho también porque el hombre nos enseñaron a ser como más machistas, nos enseñaron a ser machistas y aún se ve mucho esto. Eso influye también para que esa paternidad realmente nosotros tenemos que dar. Y como hombres tenemos la capacidad suficiente de ser esos padres ejemplares, pero realmente casi que la que termina cargando con esa responsabilidad sigue siendo la madre. Ahora hay excepciones que es el caso contrario, pero en la mayoría de los casos viene siendo la madre la que afronta todas estas situaciones. Y si vemos realmente cuál es la lista realmente de esas heridas de infancia, como les decía anteriormente, la más notable, pues tenemos que es el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Entonces, como te digo y como estamos hablando, yo creo que la principal aquí es el abandono. ¿Por qué? Porque es que el abandono realmente nos crea a nosotros un rechazo y realmente nos ven tan propios a dar ese rechazo que empezamos a rechazar realmente esa parte del hombre, esa parte paternal que falló. Entonces, en un momento determinado, si tú como mujer, Carolina, y ves que tu mamá fue la que te crió y que te puso donde tú estás en este momento, erróneamente vamos a pensar, ¿yo para qué necesito un hombre? Mi mamá me sacó y estoy donde estoy, es por ella. ¿Para qué yo necesito un hombre? Entonces yo creo que ahí es donde empezamos a generar ese rechazo por el hombre. Y ese rechazo realmente es un rechazo justificado, lo cual no es correcto, pero es un rechazo justificado para nuestra mentalidad,
para lo que nosotros vivimos en esos momentos. También tiene que ver esa humillación que nosotros vemos en la calle. Yo creo que no es tanto que la persona o que nuestros amiguitos nos hagan bullying diciendo yo tengo un papá, usted no tiene un papá, sino realmente la humillación que nosotros mismos sentimos viendo que mi amiguito está con su papá, que mi amiguito se va a jugar fútbol con su papá, que mi amiguito se va a cine con su papá o ven televisión o juegan el play, ellos dos. Entonces uno se pone a mirar esto y uno empieza también ese rechazo. Y lo más tremendo es que en un momento determinado se convierte en un autorrechazo. Yo empiezo a rechazarme a mí mismo sin saber por qué es que yo no estoy con mi papá o por qué mi papá no está conmigo. ¿O no te parece, Carolina? Totalmente, Jorge. Mira, a veces uno no cree, o yo, por ejemplo, yo decía, no, mi mamá jamás de verdad me habló mal de mi papá, jamás, 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 jamás. Y aún así, y jamás ella me dijo, tú puedes sola y no necesitas, y nunca, nunca. O sea, mi mamá siempre, fíjate que yo creo que en ese aspecto fue muy madura, o por lo menos a lo mejor leyó mucho, ¿no? No, no sé, pero la verdad es que ella jamás me dijo, tú no necesitas, el matrimonio, guaca, la pesta, no sirve, los hombres son, no, 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 nunca, al contrario, ella me decía que a lo mejor, pues que mi papá era ser humano y se equivocaba y así, ¿no? O sea, siempre así. Pero uno va creciendo, como dices, y de repente volteas y ves a tu compañerito con mamá y papá echándole porras y de repente volteas y como dices, ves al papá cargándolo porque ya se cansó y pues mamá no puede contigo, ¿no? Entonces ves ese tipo de cosas y claro que van fomentando mitad la interpretación de tu herida y la otra mitad el vacío de la maceta, como decías, ¿no? Y puede ser la primera y hay infinidad de ellas, pero cuando yo estaba viendo lo de las heridas de infancia, veía como la secuencia, no sé si te pasó a ti, Jorge, yo veía la secuencia, o sea, yo veía del abandono, pasa al rechazo, del rechazo a la humillación, de la humillación, o sea, así, ¿no? A la traición y de la traición, y empecé, dije, es que esto es una cadena. Y dices, o sea, a lo mejor no sé, tenemos un poquito de todas. Y cuando dices, cuando empiezas a leer lo de las heridas, dices, ay, la herida de, ay, y no, pues entonces a lo mejor también tengo un poquito de esta, y a lo mejor también tengo un poquito de esta, y a lo mejor el abandono me hizo sentir esto y sentir otro, y empiezas. Pero sin duda yo creo que de las más marcadas es el abandono. Y sobre todo porque yo creo que la ves, o sea, la ves y la vives. Como dices, oye, comparo con el de al lado, que mira que lamentablemente no se halla en Colombia, pero acá en México cada vez es más común. Y es súper triste porque de repente resulta que los raros somos los que tenemos una familia con mamá y papá en casa. Y digo súper triste porque, por ejemplo, en la escuela de mis hijos no se celebra el Día del Papá. Así. Y cuando yo llegué, yo dije, ay, pero ¿por qué no le celebran al papá? Pues no es justo si celebran el de la mamá, ¿por qué no celebran el del papá? O sea, y se me acerca el maestro y me dice, señora, es que más de la mitad del salón, el papá es un papá ausente. Y entonces vamos a evidenciar y vamos a lo mejor a incomodar a los niños porque papá no va a estar. Híjole, y te lo juro que me senté y me quedé con el ojo cuadrado y a la vez a lo mejor me retoñó un poquito, como dices, oye, sí, sí es verdad, la verdad es que en mi caso estaba mi abuelo, mis tíos y bueno, éramos familia peluche, ¿no? Y ese vacío, por lo menos en los festivales, nunca estuvo. Pero cuando me dijo eso el maestro, yo dije, Dios mío, o sea, es verdad. Y tanto así que no se celebra el Día del Papá. Entonces, ¿cuántos con heridas de abandono vamos por la vida llevando a flote una sociedad? Y a veces sin saberlo.
No, mira que sí, Carolina, y lo que, mira, el ejemplo que estás poniendo también es muy claro. Entonces, bueno, ahí en la escuela están los niños que tienen papá y los que no tienen papá, ¿ves? Pero entonces ahí va a empezar realmente como ese proceso de, digamos, de que esas heridas en esos niños empiecen a crecer. Porque si yo veo que el Día de la Madre lo celebran y a todas las madres, entonces ya voy a ver, pero bueno, es que en la escuela donde yo estaba nunca celebraban el Día del Padre. Entonces ahí es donde vamos a empezar como a ver ese punto de lo que es la injusticia. Y empezamos a ver ese punto, ¿por qué entonces el feminismo es más grande que el machismo? ¿Por qué, digamos, el Día de la Madre se celebra? Y es más, yo creo que, mira, Carolina, en todo ese tiempo, o en todo este tiempo que hemos vivido, y de hecho, tú sabes, y en Colombia, yo creo que en cualquier parte del mundo, se vive con mucho más ánimo el Día de la Madre que el Día del Padre, sin ir muy lejos. No vamos al extremo que estamos en una escuela, vamos a nivel mundial. Para el Día de la Madre hay bombos, pitos y platillos. Para el Día del Padre realmente sí existe el Día del Padre, pero realmente como que es algo como que ya se hace más que todo es por negocio, por el comercio realmente, entonces ya es que empiezan a anunciar el Día del Padre y por eso como que se dan cuenta que el padre existe. Pero pues la madre en sí siempre se ha creído que es como el centro del hogar. Y yo creo que lo he creído y lo he visto realmente porque conozco varias familias que todos se reúnen con la mamá y cuando la mamá fallece se acabó ese ciclo, se acabó esa reunión social, se acabó esa familiaridad que existía anteriormente. Entonces, todo eso tiene, y es más, si estamos hablando donde padres han estado allí, pero yo creo que la sociedad nos empuja mucho a que nosotros sintamos todos estos procesos, a que sintamos todas estas heridas. Y tú decías también realmente que la herida cicatriza, si la tratamos bien, si le hacemos las curitas necesarias y a tiempo, la herida cicatriza. Pero sabes que la cicatriz queda ahí. Y tú siempre que te veas esa cicatriz, te vas a acordar dónde te caíste, cómo te hiciste esa cicatriz. Vas a recordar todo en ese momento cuando tú la veas. Pero existe una gran diferencia. La gran diferencia es cómo recuerdas o qué se te desarrolla en ti cuando tú ves esa cicatriz. Si en esa cicatriz tú ves el abandono, tú ves el rechazo o tú ves una lección que ya has aprendido. Yo creo que lo más importante es poder ver lo que nosotros ya hemos analizado y hemos visto. Ahora, si no somos capaces de sanar realmente esas heridas, realmente, ese verdadero yo nunca tendrá la oportunidad de ser y expresarse, nunca. Y nunca podremos conocernos realmente, porque estaremos escudados en lo que es esa herida, en lo que es esa cicatriz. Pero qué bueno yo poder ver esa cicatriz en este momento y reírme. Decir, bueno, no lo tuve, lo necesité, sí, no podemos ser egoístas, no podemos decir que no lo necesitamos, sí lo necesité, pero se dio lo que se tenía que dar, estoy donde estoy, yo creo que ese padre, esa paternidad misericordiosa, paternidad externa, esa paternidad gloriosa fue la que me dio realmente los ánimos para seguir avanzando y para de pronto no descarriarme como muchos muchachos o muchas muchachas han hecho por ese sentido, porque no tuvieron un papá. ¿Qué hicieron? Irse por el camino más fácil. Pero realmente el hecho de yo saber que estoy aquí en este momento, que estamos, digamos, dando este tipo de charlas, que vivimos esas situaciones, yo creo que es mirar esa cicatriz y uno reírse, qué bueno que lo podía hacer. E instar a muchas personas y decirles, claro que lo pueden hacer. Tenemos que utilizar esos 5 sentidos que tenemos para cosas buenas, para cosas positivas, no para cosas negativas. Tenemos que liberar ese dolor. ¿Por qué? Porque al liberar ese dolor que sentimos, estoy liberando el verdadero yo. ¿Por qué? Y es que liberar ese verdadero yo me hace mucha falta para yo sentirme pleno, para sentirme quién soy en este momento, si valgo o no valgo. Y no estoy hablando de que si valgo ante los demás, estoy hablando si valgo ante mí mismo, si yo me respeto por lo que soy, si yo acepto lo que tengo y aprecio lo que yo tengo y lo he conseguido por mis propios medios. Yo creo que es una característica grande y ahí se va formando lo que es el carácter y la personalidad de cada uno de nosotros.
Adelante, Carolina. Totalmente, Jorge. La verdad es que creo, como dices, es una cicatriz y siempre va a estar ahí. Y así como en algún momento lo comenté de mis cicatrices físicas de la cara, que yo cada que las veo, las honro, porque no es que me avergüence de eso, al contrario, las honro porque es mi recordatorio de vida. Y de igual manera, esa cicatriz yo la honro por haber tenido la valentía de enfrentarme a ella, porque es bien duro. No es como, ay, sí, déjale cosa y se acabó, no, es muy duro porque estás tratando de explicarle a tu niño que las cosas realmente a veces son así. Y mira que a mí me pasa ahora porque luego muchos dicen, es que el llevar de herida a cicatriz el abandono, o en este caso, en mi caso, de la figura paterna, es que tú vayas de la mano con él y lo ames y lo adores y esto y lo otro. Y yo digo, no, es que no podemos estar confundiendo. Yo puedo perdonarlo, y de hecho, el día de hoy yo no guardo ningún rencor, pero tampoco voy a manifestar un sentimiento que no generó, porque no es que vayas de la mano y, ay, te amo y te adoro, porque pues en realidad no, porque tú no puedes amar a algo o a alguien que no estuvo y no generó absolutamente ningún sentimiento, ¿no? Y entonces de repente dices, yo no digo, porque fíjate que ha sido plática de repente con mi mamá, por ejemplo. Le digo a mi mamá, yo no digo que mi papá no me haya amado porque a lo mejor sí me amó y a lo mejor a él no lo enseñaron a amar, pero era su responsabilidad aprender a amar, ¿no? Y no lo hizo. Entonces, yo no digo que no me amó, lo que sí digo es que su manera de amar no me sirve. Y es por ello que a lo mejor yo no, el día de hoy, yo pues realmente no quiero una presencia de algo que no me aporte. Y es totalmente válido y no es porque tenga un rencor, un resentimiento, te lo juro que no, o sea, llega el punto donde ves a la persona y no te genera ese, ay, pero no estuviste, pero cuánto daño, pero si hubiera, no, simplemente no se dio y se acabó, ¿no? Pero también es muy sabio porque de repente decimos, he escuchado infinidad de veces de la gente que dice, es que yo quiero perdonarlo, pero no lo puedo amar como lo amaba. Y no me refiero al papá, por ejemplo, me refiero a una relación. Es que yo de verdad, yo quiero perdonarlo, pero es que no lo puedo amar con la intensidad que lo amaba. A ver, no va de la mano, no va de la mano. Tú puedes perdonar a alguien y no generarte ningún rencor, ningún resentimiento, ningún dolor, sino como dices, recordar el porqué de la cicatriz. Y eso no genera nada, pero no va de la mano con volverlo a amar. Es más, incluso puedes perdonar. Lo más sano, tú puedes decir, yo perdoné, pero eso no significa que ya con eso tú hiciste un reset en tu memoria y la herida se borró y la cicatriz ya se eliminó y entonces sigues estando intacto. Por supuesto que no. El perdonar justamente te lleva a una cicatriz y no a una herida. Pero eso no quiere decir que la cicatriz se borre. Claro que no. La cicatriz va a seguir el resto de tu vida y en todos tus pasos. La única diferencia es que la cicatriz no te va a doler, no te va a sangrar, no va a manchar a tu alrededor y no te va a pesar. Simplemente es tu cicatriz. Y si la honras como lo que es, como la marca de que tú pudiste sanar una herida tan dura y tan profunda como la que te dejó tu infancia o una herida de infancia, es porque entonces has empezado a crecer. Y es ahí donde dices, ¿sabes qué, Jorge? Yo te honro porque a lo mejor todavía no cierras esa herida, pero ahí vas, poquito a poquito ya vas sangrando cada vez menos. Y te honro por el ser humano tan valiente que eres contigo mismo y sobre todo responsable contigo. Porque creo que a final de cuentas se trata de eso, de ser responsable contigo. Ya no está mamá ni papá que fueron o por lo que sea hicieron y deshicieron,
Es momento de que tú tomes las riendas de tu vida y de que seas responsable contigo. Y eso incluye tus heridas. No sé qué opinas, Jorge. Y mira que realmente todo eso es tan real, tan verídico realmente. Y yo creo que lo que tenemos que definir es que tenemos cicatrices y esas cicatrices son internas y externas. Y estaba hablando, mirando mucho de lo que tú estás hablando, de esa cicatriz externa que tú tienes, ya afortunadamente es externa, ya tú no la vives, ya sabes que estás ahí, pero es más, ni siquiera tú te la alcanzas a ver, la ves cuando estás en un espejo, pero desafortunadamente los que la están viendo son las personas que están a nuestro alrededor. Y realmente cuando esa persona te hace un comentario acerca de esa cicatriz, entonces tú ya defines realmente qué es lo que tú quieres vivir, qué es lo que tú quieres entender. La persona puede decirte, lo primero, la pregunta más, digamos, a ver, eh, la pregunta más decente que se dice que se hacen, ay Carolina, ¿qué te pasó ahí? Que esa pregunta pues ni siquiera debería existir. Si está algo ahí, ¿para qué me interesa? Y eso no es decir, no, es que somos empáticos. Esa empatía no existe ahí. Si la situación está ahí, Carolina tiene esa cicatriz ahí realmente, qué bueno es poder decir, wow, Carolina, en vez de yo hacer esa pregunta que te diría, ¿qué te pasó ahí? Hey, Carolina, yo te admiro por lo que tú estás viviendo, cómo lo estás viviendo. Y eso nos da a entender realmente que nosotros debemos y tenemos que aprender a identificarnos con nuestras heridas, con nuestras cicatrices. Si la herida no ha sanado, empieza ya a, digamos, a identificarte con ella. ¿Por qué? Porque realmente eso es son como máscaras, son falencias. Y yo creo que si aprendemos a identificarnos con ellas, así sea herido, cicatriz, aunque yo digo, si es cicatriz, ya deberíamos estar identificados plenamente con ello. Pero si es herida, hagamos el intento, empecemos a caminar y empecemos a identificarnos más. ¿Por qué? Porque es que ahí realmente vamos a ver qué es lo que hay más allá de lo que yo tengo para vivir. Ahí vamos a entender realmente que lo que estoy haciendo, estoy aprendiendo una lección. Y aprender una lección es realmente, es algo que tú no tenías. Aprender una lección es algo nuevo para ti que en un momento no tuvimos el papá que está al lado de nosotros, pero aprendemos esa lección que realmente estamos donde estamos, así esa persona no haya estado. Que realmente tenemos que preguntarnos cuáles son las lecciones que la vida nos pide aprender. Eso yo creo que debe ser una pregunta muy lógica para nosotros. Tenemos que preguntarnos también si crees que la vida está esperando algo de ti. ¿Crees que tu esposo, que tus hijos, que tu familia están esperando algo de ti? En vez de estar quejándote y en vez de estar sufriendo, no, realmente no. Tienes que entender también que cada dolor que tú estás viviendo, cada herida que tú tienes, tiene algún sentido para tu vida. Y esa herida es la que te va a hacer más fuerte. Esa herida que tú tienes hoy que es pequeña, te va a hacer más fuerte para la herida más grande. Y yo creo que en ese aspecto tú tienes mucha experiencia, porque tú sufriste demasiado, estuviste en clínicas y era una tras otra y una tras otra. Al final y te he escuchado en los testimonios tuyos, al final tú le estabas diciendo, creo que era tu primo, no te preocupes que eso es una inyección o una vacuna cualquiera. Mientras que en este caso, te digo sinceramente, para mí una inyección es algo durísimo. Prefiero que me den, prefiero que me den las pastillas que quieran, pero no me digan una inyección. A mí me hizo una inyección y ya como que con eso me enfermo. O sea, sé que me la tengo que aplicar y no voy a decir no. Pero a mí me dicen, hey, eligen una pastilla o una inyección. No, dame 10 pastillas. Pero entonces qué bueno es poder decir que tú ya caminaste por eso, tú ya sabes que realmente ese no es el fin del mundo, que nadie se va a morir ahí por lo que tú pasaste. Y qué bueno es poder llevar a esas personas, que es el propósito que cada uno de nosotros tenemos, poder alimentar a esas personas en lo que ellos no conocen, poder ser la luz de esa persona en esa oscuridad que ellos sienten. Porque en un momento determinado nosotros somos la luz de alguien y somos la luz en la oscuridad que esa persona tiene. Alguien fue luz para nosotros y ese es el proceso en el que tenemos que estar caminando. Es llegar a ser siempre la luz de alguien. ¿O no, Carolina? Pues yo creo que a eso venimos, Jorge. Yo creo que venimos a iluminarnos porque a lo mejor tú eres la luz de alguien y alguien más es tu luz y somos una cadena. Y luego
sí, dices, para mí una jeringa es, y me pasa, ¿eh? Me pasa seguido que digo, ay, hombre, ¿eso qué? ¿Por eso estás sufriendo? No, esto es vida. Y luego digo, a ver, Carolina, o sea, aterrízate, no todo el mundo tiene tu historia, o sea, relájate. Para esa persona eso es mm, el fin del mundo, ¿no? Y con mis hijos lo hago y de repente, por ejemplo, mucha gente no me entiende cuando yo les digo, es que me siento muy triste, pero es vida, no pasa nada, es vida. Ay, Carolina, ¿cómo que es vida? Si te estoy diciendo que me siento súper mal, pero estás viva. Y alguna vez se lo dije a mi hijo el mayor, hace no tanto, ahora en el 30 de abril, que fue el Día del Niño. Ay, pues es que aquí estoy aburrido porque pues es que el COVID y que no sé qué empezó. Y le dije, hijo, a ver, espérate, ven acá, siéntate. Le digo, o sea, estás aburrido porque tienes vida, porque gracias a Dios estás respirando, porque tienes una casa, tienes tecnología, tienes tu cuarto, tus juguetes, estás en tu espacio con tu familia. ¿De verdad? ¿De verdad estás quejándote por eso? Y le empecé a contar, le dije, yo un 30 de abril estaba operada, recién operada, con suero, no podía moverme y de hecho lo que hice fue negociar con la enfermera para que me dejara bajar a una obra de teatro del hospital, porque lo habían hecho por el Día del Niño, y yo le dije que yo le prometía que no me iba a desmayar, que me quitara el suero rapidito, y yo iba y veía la obra de teatro y me regresaba. Y estaba recién operada. Pero a final de cuentas, pues a la enfermera le resultó cómica mi manera de negociar y me dejó. Y para mí eso de verdad fue el mayor regalo del 30 de abril que yo tuve. Entonces, le digo, o sea, digo nada más para que te des una idea de qué fue para mí un regalo y de lo que te estás quejando tú. Yo no estaba en mi casa, estaba toda picoteada, adolorida, con suero, con eso. Ya nada más se me quedó viendo y se le empezaron a arrasar los ojitos, ¿no? Y me dice, mami, pues sí es cierto. Y le digo, y en este momento hay niños igual o peor que la situación que yo te estoy describiendo. Y en este momento hay niños sin papás porque ya fallecieron lamentablemente. Y en este momento hay niños rezando porque tengan aunque sea un papá. Le digo, así es de que no te permito que tú te estés quejando por esta situación. Y no te lo permito porque mi papel como mamá no es hacerte una persona malagradecida. Mi papel como mamá es que tú reconozcas lo que hoy tienes. Y la verdad, Jorge, mira, a veces no le damos tanta importancia al proceso de cicatrización, pero de verdad que tendríamos que darle toda la importancia porque gracias a eso rompemos con tantos patrones. Yo volteo y veo a mi esposo siendo un gran padre y siendo un padre tan presente que solo me queda agradecer el haber pasado mi proceso de cicatrización, ¿no? Porque gracias a eso mis hijos tienen un papá. Y volteo y me veo a mí de repente con mis protecciones por la y bajándolas y mordiéndome en la lengua y es que este es mi proceso, ¿no? No le pertenece y volteo conflictuada y digo, gracias porque mi proceso de cicatrización me ha llevado a lograr una relación como la que hoy tengo y decir, porque es algo que yo creo que tenemos que reconocernos el día a día. Es un proceso difícil, sí, y de hecho es un proceso bien cruel, porque de repente hay muchas cosas que te quedas sin respuesta porque tú no las hiciste y sin embargo generaron algo en ti. Y al final, ya para finalizar esto, en eso se cierra, ¿no? En no estar manchando con tus heridas a tu alrededor, en iniciar un proceso de cicatrización que te lleve a una plenitud, pero sobre todo a que si planeas ramificarte a ti, echar raíces, que tus raíces sean raíces buenas, no raíces con heridas que ni siquiera les pertenecen. No te escuchas. Mira que lo que estabas diciendo es muy cierto y en el caso de tu hijo, él tuvo la fortuna de que estaba contigo, pero si tú no lo hubieses hablado como le hablaste, él hubiese crecido con esa situación.
estaba aburrido porque el COVID existía. Pero si el COVID existía, estaba en el mundo, pero no me estaba afectando a mí. Y no es que estamos diciendo que no, que es que somos indolentes, que no siento el dolor de los demás, no, es que estamos hablando de cómo yo me siento y qué dolor yo estoy viviendo. Entonces, realmente para terminar es poder decir, ¿tiene algún sentido el dolor realmente que tú estás viviendo? Y cuando estamos hablando de ese dolor, es el dolor que pensamos tener, porque realmente no es ese dolor. Nosotros nos vamos al extremo y decimos, tengo un dolor y ese dolor es inmensísimo, cuando realmente lo único que tiene es una sensación, un pensamiento. Entonces, si tú estás viviendo ese pensamiento o ese dolor, que solamente pregúntate y date la respuesta tú mismo. ¿Realmente crees que tiene sentido ese dolor que tú estás viviendo? Y encuentres la respuesta. Y espero que la respuesta sea la correcta, porque esa respuesta es la que va a marcar tu vida y va a marcar la vida de los demás, de tus hijos, de tu herencia de ahora en adelante. Así como tú marcaste la vida de tus hijos, ellos van a aprender a marcar la vida de sus hijos. ¿Pero por qué? Porque van a tener esa luz. Contaron con la gran suerte, la gran ventaja de tener esa luz en ese momento, llámese papá o llámese mamá, que realmente eso es lo que nos va a ayudar a cicatrizar realmente esas heridas de la infancia. No las vamos, recuerden, no las vamos a desaparecer, van a estar ahí, pero qué bueno es recordarlas como una experiencia, como un aprendizaje, como una lección. Y yo creo que todo lo que tú aprendiste fue una lección y eso es lo que estás dando a tus hijos y ellos eso es lo que van a transmitir a sus hijos. Así es que Carolina, se nos acaba el tiempo. El tema yo creo que sí es un tema grande porque igual no pudimos tocar ni siquiera todo lo que son en sí las 5 heridas, no las tocamos realmente, fuimos muy por encimita, pero es que es tanto, tanto que hay que hablar sobre esto que es imposible decir en un solo día vamos a tratar este tema. Es imposible, es mucho, mucho de qué hablar y más cuando tenemos que mezclar estas 5 heridas con realmente nuestras propias vivencias. Yo creo que hablamos con mucha más expectativa porque ya hemos pasado por eso, lo hemos vivido, hemos visto espejo de qué son nuestros hijos en este momento y de lo que ellos pueden empezar a hacer, dependiendo de lo que yo haga por ellos, sin tener en cuenta esa cicatriz o esa herida. Ya, pasado es pasado, vivamos el presente, enfoquémonos en lo que tenemos ahora, los hijos están ahora, están, y eso es lo más importante. Así es que Carolina, bueno, despide el programa. Nada, Jorge, yo ya había dado mi frase motivadora. La verdad es que simplemente agradecer, como dices, es un tema súper amplio. De hecho, yo creo que lo vamos a seguir el otro miércoles porque es muy amplio y como yo decía, creo que todos tenemos o nos podemos identificar no con una, sino con varias. Pero se trata de identificarlas para trabajarlas, no para nada más sentarnos y decir, tengo una herida, ¿no? Y no digo que con eso esté mal, porque es un proceso. Primero te duele la herida y primero la sufres y después la empiezas a trabajar. Pero sobre todo con el fin de que puedas amarte y disfrutarte, porque creo que a eso venimos esta vida, a disfrutarnos. Y disfrutándonos, disfrutamos todo nuestro entorno, pero primero hay que aprender a hacerlo. Así es. Gracias y nos vemos el otro miércoles. Bueno, sí, como tú decías, Carolina, este tema da para un segmento más y yo creo que la semana entrante podríamos activar nuestra línea, personas que se quieran comunicar, que quieran contarnos realmente esas heridas que se han vivido, porque igual todas las hemos vivido. Y en este momento no es decir, no, es que me da pena contarla, ¿por qué? Porque ya es una vivencia, es mostrar que ya pasamos ese ciclo, que ya avanzamos. Entonces, qué bueno poder ser sinceros con nosotros mismos y eso realmente es lo que nos va a sacar a nosotros ese dolor, exportar esas heridas. Así que bueno, nos invitamos para el próximo miércoles, Vivencias con propósito, 11 de la mañana. Feliz tarde.